O que imos tentar é pois facernos preguntas, reflexionar tamén tirar, agardamos pois algunhas conclusións a partir dunha proposta que se nos fai que a mí parece moi suxerente que é preguntarnos e tentarnos responder se a renda básica é xusta e é racional, que é moito decir, non? Xustiza e racionalidade da man. Entón, Daniel, imos comezar precisamente tentando aproximarnos a esa pregunta porque si falamos de que si a renda básica é racional, tanto como decir si é ou non posible, non? Entón, si nos aferramos a que é racional, é posible. Entón, por que é posible a renda básica neste contexto, nesta Europa do 2019 convulsa, non? Bueno, buenos días. Antes de responder, déjame agradecer a los organizadores, en fin, estas jornadas que, evidentemente, por razones laborales, pues no pude asistir más que ayer por la tarde, pero ya llevamos unas cuantas horas, ¿no? Y realmente creo que son muy interesantes. O eso, además, discutiendo un poco con la gente o hablando con la gente, esta también es la impresión. Ya yendo directamente a tu pregunta, la renta básica, una propuesta justa y racional o racional y justa. Esto en parte es debido a, entre otras cosas, claro, casi podríamos decir a cómo la historia de la renta básica, cuando se empieza a discutir en las connotaciones actuales, ¿no? Es decir, aproximadamente a partir de finales de la década de los 80 del siglo pasado, es decir, estamos hablando más de 30 años, podemos decir que sigue una secuencia, el debate en aquellos momentos más académico que social sobre la renta básica, y es que gran parte de las personas que están a favor de la renta básica en aquellos momentos la preocupación es si la renta básica es una propuesta justa. Pues no vale la pena entrar a valorar si es racional o es viable si previamente no se ha demostrado que es una propuesta justa, ¿no? Es justamente después pongamos por caso, a principios ya del siglo XXI, cuando se había debatido de forma, yo creo, muy convincente que en distintos ámbitos y desde distintas perspectivas que la renta básica era una propuesta justa, cuando vienen más trabajos de financiación. ¿Es racional la renta básica? ¿Es financiable? ¿Se puede sufragar económicamente y de qué forma? Y esto es lo que la explicación, digamos, lo más resumida que se me ocurre de por qué se habla o se dice, o el título, por ejemplo, de esta charla es una propuesta justa y racional. Lo podemos decir al revés también, pero... Si nos poñemos nese ámbito da racionalidade, da posibilidade, efectivamente, ti comentábalo agora, falamos de financiación, non? De isto como se paga. Nun momento no que estamos pois escoitando desde moitas frontes, non? Case atacar o simple feito dos impostos como unha figura, pues, coitamos desde salidas de tono tipo incautatoria da propiedade privada ata falar pues, no contexto da crise dos últimos 10 anos, no, de non hai dinero para todo, etcétera, etcétera. Porque é financiable, ou dito de outra maneira, que reformas serían necesarias, que reforma fiscal, máis alá, digamos, de denunciala como algo pues, máis ou menos xenérico, faría falta unha reforma fiscal. De que reforma fiscal estamos falando para que realmente falemos unha proposta racional e, polo tanto, viable desde o punto de vista económico e, por extensión, político tamén, non? Bueno, esta es una pregunta larga de responder. Vamos a ver. Hubo, precisamente siguiendo un poco el razonamiento anterior, y aquí, digo aquí en el Reino de España, cómo fueron los debates, es una cosa constatable que nos encontrábamos, la gente de la asociación, de la Red Renta Básica, que existimos desde el año 2001, ahora ya hace 19 años, nos encontrábamos allá donde íbamos en distintos ámbitos, sobre todo académicos, pero no solamente académicos, que había mucha gente, o incluso políticos, que nos decían, esto de la renta básica está muy bien, filosóficamente, políticamente, argumentáis muy bien, hay muchos autores de aquí o
o fuera del reino que argumentan muy bien lo justa que es la renta básica. Pero claro, una cosa es que sea justa, pero la otra es cómo se va a financiar, ¿no? No hay dinero para todos y entonces es lo que... No hay dinero para financiar una renta básica y entonces es lo que Guy Standing, uno de los... teórico del precariado y uno de las personas internacionales más conocidas en defensa de la renta básica, pues llama la economía de servilleta, ¿no? Economía de servilleta, ¿por qué? Porque son estos economistas, y son economistas, que incluso salen en televisión y hacen el siguiente cálculo, ¿no? Pues la renta básica, ¿cuántos euros? Tantos. Por tantos millones de personas, son tantos miles de millones, esto significa un porcentaje del Producto Interior Bruto tanto, con lo cual es imposible de financiar. Y se quedan tranquilos. ¿A qué me refiero? Lo que están haciendo es el coste bruto. Claro, una renta básica, la gente que calcula de esta manera, de economista de servilleta, haciendo esta multiplicación, lo que está haciendo o suponiendo es que todo el mundo cobra lo que ya cobra ahora, sea lo que sea, y además recibe la renta básica, claro, entonces esto solo sería un coste bruto. Para financiar una renta básica, aquí sí que hay una gran disyuntiva entre las propuestas políticas de derechas y las propuestas políticas de izquierda. Una renta básica debe financiarse, no hay nadie, insisto, ni tan solo la derecha, que diga que además de lo que hay que dar una renta básica, ¿no? Porque esto tiene consecuencias indiscutiblemente, en fin, esto sí que sería problemático. La gran diferencia entre las derechas y las izquierdas es justamente cómo se financia la renta básica, ¿no? Es decir, quién gana y quién pierde. Decir cómo se financia quiere decir quién gana y quién pierde. Es decir, qué sectores de la población salen ganando respecto a la situación actual con una renta básica y qué sectores salen perdiendo. Todas las propuestas que yo conozco, y son unas cuantas las que conozco de derechas, a veces son casi una redistribución de la renta de los sectores más pobres, no solamente los más pobres, pero los sectores, digamos, por abajo en las decilas de distribución de la renta, a los más ricos. Claro, las propuestas de izquierda justamente son al revés, es decir, una redistribución de la renta mediante una gran reforma fiscal que se trata de redistribuir esta renta de las dos, en nuestro caso, de las dos decilas más ricas al resto de la población, ¿no? Este sería, digamos, la explicación así muy general. Luego, más concretamente, lo que hicimos Jordi Arcarons, Lluís Torrents y yo de la asociación, ellos también son dos economistas, fue precisamente a partir de 2 millones de declaraciones del impuesto a la renta a las personas físicas que nos había aportado el Instituto de Estudios Fiscales, pues fue ver cómo se podía financiar una renta básica, y si se podía, esto era una hipótesis, mediante una reforma del IRPF. Ha habido luego gente que nos ha criticado de ¿por qué mediante el IRPF y no mediante otros impuestos? Por supuesto que sí. En el libro que hemos hecho, donde explicamos muy concretamente cómo se podría financiar, dedicamos un capítulo a otras fuentes impositivas, pero digamos lo que no podíamos era mezclar técnicamente, tal como estaba hecho el modelo econométrico de financiación de esta renta básica. Claro, esto es explicado una parte, pero aprovecho lo que dijo ayer un economista vuestro de aquí, Fernando, que habló en la última mesa de ayer por la noche, decía algo que sí que me interesa mucho también destacar, que con la financiación que proponemos de la renta básica, el índice de Gini pasaría a ser de uno de los más desigualitarios de Europa, el actual, el del Reino de España, a ser uno de los más igualitarios, equiparable a los países escandinavos que técnicamente están considerados los menos desigualitarios del mundo, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa que concuerda con la idea de una renta básica, que es una redistribución de la riqueza. Ahora seguramente no, pero habrá ocasión quizá, según lo que preguntes, de explicaros de qué IRPF real partíamos, porque es impresionante, ¿eh? Es decir, cualquier persona, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la renta básica, debería saber, a no ser que ya lo sepa,
qué tipo de IRPF tenemos y qué esconde este IRPF real. Pero esto... que xusto iba a ir por aí precisamente no sentido de que moitas veces se fala da necesidade dunha reforma fiscal, moitas veces en xenérico, non? Para redistribuir, para financiar mellor os servizos públicos, pero se cadra moi poucas veces baixamos ao concreto de realmente quen paga impostos, canto paga cada persoa e no imposto, digamos, máis popular no sentido de máis común que o IRPF, non? Se cadra a, digamos, pedagogía sobre a renda básica teria que empezar por aí, explicando quen paga canto e quen paga IRPF e canto paga IRPF o imposto sobre a renda, digamos, pues, o común dos mortais e quen non o paga. Es que este es precisamente uno de los temas impresionantes del impuesto a la renta a las personas físicas reales, ¿no? Es decir, porque la muestra que nos daba el Instituto de Estudios Fiscales no era, y esto creo que es muy interesante, insistir, no es lo que la gente dice que declara, sino es lo que la gente declara. Siempre hay una gran discrepancia entre una encuesta sobre un tema y lo que realmente hace la gente. Por ejemplo, las pocas veces que acepto hacer una encuesta de estas de mercado, siempre miento conscientemente, ¿no? Cuanto más mejor, ¿no? Para joder, simplemente, ¿no? Pero, claro, yo no tengo ninguna obligación de decir la verdad, ¿no? Y no la digo. En cambio, claro, cuando declaras, digas o no la verdad, pero es lo que has hecho. El impuesto a la renta a las personas físicas del Reino de España muestra cosas como que una persona que reciba aproximadamente más de 60.000 euros brutos, brutos al año, forma parte del 5% más rico, es decir, yo, que soy profesor titular, y todos los profesores titulares de las universidades públicas, parece ser que somos no, en este caso sí es profesor titular, simplemente el 10% más rico. Y, por ejemplo, ayer comentábamos con Julen que su salario de diputado del Parlamento Vasco lo convierte entre el 2 y el 3% más rico, porque cobra más de 70.000 euros brutos al año. Otra cosa es que él tiene que dar una parte, o sea, no se los queda todo, pero esto es aparte, ¿no? Esto es aparte. Entonces, estamos hablando de algo francamente que no tiene nada que ver con la realidad, es decir, tenemos otros datos aportados no precisamente por el Gobierno ni por el Instituto de Estudios Fiscales, sino aportados por la gran banca internacional, pues que explica que aquí hay unos ricos en el Reino de España que tienen un porcentaje de riqueza impresionante. Más exactamente, tienen, es el 0,46%, no el famoso 1%, sino el 0,46% de la población más rica, es decir, de toda la población, el 0,46%, que son los más ricos, ganan tanto, para que os hagáis una idea, esto según la banca, no según un economista radical y tal, sino según la banca internacional, ganan lo mismo, esto no lo dicen ellos, esto lo digo yo porque calculo la proporción, más que el coste de todas las pensiones. Quiero decir, esto no queda reflejado en el IRPF, por supuesto, esto no queda reflejado. Y otra de las cosas que en el IRPF real, el declarado, mejor dicho, pues aparece de forma increíble, es que los empresarios declaran que cobran, estamos hablando de media, claro, 400, 500 euros anuales menos que 400, 500 euros mensuales menos que la media de los trabajadores. Vuelvo a repetir, la media de los trabajadores, de los empresarios dicen y declaran que cobran menos de 400, 500 euros mensuales menos que los trabajadores, que la media de los trabajadores. Aquí hay un problema. Para mí muy grande, para otros más pequeño, estáis sentados y sentadas y por lo tanto no os habéis caído, pero yo la primera vez que lo escuché o lo leí tuve que aguantarme porque realmente es impresionante. Tamén xunto co imposto sobre a renda, que digamos que se alude frecuentemente a súa reforma, no último ano, por exemplo, falouse no contexto do Estado de novas figuras impositivas, non? Desde a famosa tasa Tobin hasta o imposto tecnolóxicas, é dicir, debates como estes, que de momento quedan iso en debates, poden ser unha vía tamén para financiar proxectos como unha renda básica universal ou estamos falando de cousas completamente diferentes? No, es perfectamente razonable hacerlo así
Y nosotros, ya digo, hacemos un capítulo donde explicamos lo que se podría sacar, digamos, de impuestos según, claro, el porcentaje que hiciéramos, tanto de impuesto de sucesiones, de estopar las cotizaciones a la seguridad social por parte de los salarios más ricos, o el impuesto sobre las transacciones financieras. Claro, esto evidentemente daría una cantidad de dinero que podría servir perfectamente para financiar la renta básica. Pero ahora estoy recordando una cosa que sí que me preguntabas antes, que no te he contestado directamente, y es algo que también se dijo en la última mesa ayer por la noche, y es que aquí, en el Reino de España, se está pagando una media de impuestos de 6, 7, 8, depende, 6, 7, 8 puntos por debajo de la Unión Europea. Con lo cual quiere decir que aquí, pensemos lo que pensemos, se diga lo que se diga, estamos pagando de media menos impuestos que la Unión Europea. Pero cuando decimos de media, quiere decir que no solamente son los ricos que pagan menos impuestos, sino de media, en estratos evidentemente equiparables de economías más o menos similares a la nuestra, se paga menos, ¿no? Otra cosa es que los ricos pagan muchísimo menos proporcionalmente, esto no hay ningún tipo de duda. Y esto es en parte lo que, como sabes, ahora no se me acostumbra ni a mí ni a mis compañeros y compañeras a preguntar demasiado, ¿no? Pero al principio era una constante, y eso. La renta básica también la deberían recibir los ricos, vaya locura, ¿no? Claro, si se entiende cómo se financia, pues claro, que los ricos recibirían la renta básica técnicamente no significa que los ricos ganen, todo lo contrario, el 20%, como decía antes en nuestro proyecto de financiación, el 20% pierde en cuanto a la situación actual. Lo que es cierto es que quien pierde mucho más es el 2% más rico. Y quien gana es el otro 80% de la población. Y quien más gana proporcionalmente es el que no tiene absolutamente nada, porque recibe una renta básica, en nuestra propuesta, igual al menos al umbral de la pobreza. Claro, justamente ese é, digamos, outro gran bloque que quería abordar. Falamos, digamos, de viabilidade económica por varias vías posibles, incluso por varias opcións xa casi máis políticas que económicas de por onde tirar para financiar iso, e chegamos, digamos, á parte máis filosófica, se quere decir así, tamén se falaba na anterior mesa, non? É dicir, bueno, vale, moi ben, teves unha idea estupenda, teves unha idea que é económicamente e técnicamente viable, pero como isto de regalar diñeiro, de pagar por nada, digamos, pasamos de ter un Ministerio de Economía e Competitividad, ¿no? Casi Ministerio del Amor, Ministerio de, digamos, unha cuestión de a competitividade como mantra, e de repente pasamos a un escenario no que facemos unha enorme reforma fiscal para dar cartos por nada. Ti crees que, de alguna maneira, falta tamén armar argumentalmente as persoas ou os colectivos ou as, digamos, incluso as forzas políticas que queren colocar isto na primeira, digamos, liña de defensa, no sentido de non estamos falando de regalar, estamos falando dunha reforma política, fiscal, mesmo social, moito máis profunda, non? Bueno, claro, es que aquí también cuenta mucho, tal como tú hacías al principio de esta pregunta, cuenta mucho la fundamentación filosófica o política de la renta básica que cada uno tenga, ¿no? Evidentemente. No sé, por ejemplo, vamos a hacerlo así muy sintéticamente. Cuando yo hablaba al principio de fundamentaciones de justicia de la renta básica, se ha hecho desde distintas teorías de la justicia, ¿no? Y claro, esto depende de la teoría de la justicia que tengas, te permite justificar la renta básica o su contrario. Por ejemplo, hay un economista de la escuela austríaca, no vale la pena decir el nombre, he debatido 3 o 4 veces con él, que ha escrito un libro, es de la escuela austríaca, que es la más antidemocrática históricamente, ¿no? Y ha escrito un libro que se titula Contra la renta básica. Pero lo ha hecho desde el punto de vista filosófico-político, ¿no? Es decir, es justo dar al pobre que ha fracasado pues una renta condicionada, pero una renta básica, y el tío me
me admitía, no en público, sino en privado, me admitía, claro, es que si se pone una renta básica, nunca más la podríamos sacar, porque la gente experimentaría lo que es, en fin, vivir con unas condiciones muy determinadas, ¿no? Entonces, claro, depende, la renta básica se puede justificar, ya digo, desde distintas perspectivas, pero para los que venimos, que no son todos, evidentemente, los que están en nuestra asociación, hay gente que evidentemente piensa de otra forma, ¿no? Pero para algunos, y como soy yo el que está hablando, pues para mí, la fundamentación, yo creo, más interesante de la renta básica es la fundamentación republicana. En parte, por ejemplo, David ayer, también en la mesa que estaba con Fernando, pues explicaba algo, ¿no?, de la fundamentación republicana que se puede digamos, trasladar a 2.300 años aproximadamente, con todas las variaciones que ha habido, pero en la que se puede decir de muchas maneras, pero para resumir es, tú no eres libre si no tienes la existencia material garantizada. Esto para un liberal, que fue que realmente fue un mérito, ¿no?, porque ha triunfado, pero la concepción liberal de la justicia y de la libertad, perdón, la concepción liberal de la libertad, que solo tiene 2 siglos de existencia, ¿no?, pues es una concepción que desliga las condiciones materiales de existencia de la libertad. Tú puedes ser libre independientemente de condiciones de existencia, es decir, eres pobre, pero puedes ser libre. No, para un republicano, una republicana, esto es completamente inadmisible, ¿no?, incluso con todas las diferencias que ha existido en estos, obviamente, 2.300 años, las diferencias que puedan haber existido, ¿no? Y claro, este es también uno de los fundamentos de la renta básica para los que tenemos esta justificación, ¿no? Es decir, la renta básica, dadas las condiciones de una economía monetaria como la que estamos a principios del siglo XXI, pues es lo que aproximaría más a tener la existencia material de toda la población. Un pobre, por definición, no es que no sea libre, es que no puede ser libre, a no ser que tengas una concepción, ya digo, de la libertad muy especial. Y una de las cosas interesantes, aunque seguramente ahora no son las que tenemos que hablar, ¿no?, pero es ver cómo determinados pensadores, en fin, conocidísimos, son metidos actualmente en el saco de los liberales. Por ejemplo, Adam Smith. Adam Smith pasa por ser, muchos neoliberales actualmente, como uno de sus antecesores. Adam Smith no podía ser liberal simplemente porque no se había inventado el liberalismo. Y todas estas coñas de la mano invisible solo lo dice 2, máximo 3 veces en toda su obra, como David, que hizo una tesis doctoral sobre Adam Smith, lo cuenta perfectamente, 2 o 3 veces, pero Adam Smith, recordemos que no era economista, era filósofo moral, porque no estaba académicamente reconocida la economía, claro, ¿no? Entonces dijo muchas cosas interesantes que solo se pueden entender en una perspectiva de libertad republicana. Claro, porque parece difícil que podamos falar de cidadanía, de sociedades libres e iguais, se, por exemplo, hai unha parte da sociedade que ten que estar someténdose, pois falábase antes, non? E moita xente que está hoxe aquí traballa directamente, por exemplo, con persoas que perciben unha risca, unha renda de inclusión social. Parece difícil que se poida falar de sociedades libres e iguais cando hai unha parte desa sociedade que, por exemplo, ten que estar expoñendo a súa intimidade máis, digamos, cercana a toda unha serie de trámites burocráticos para acceder a unha renda que, ainda que teña o nome de renda, non deixa de ser un subsidio de subsistencia no mellor dos casos, non? Sí, por supuesto. Un subsidio condicionado, bueno, la mesa anterior, por ejemplo, lo han explicado, creo, con datos, en fin, muy decisivos para mí. Pero el problema es ya también de concepción, ¿no? Es decir, creo que también se comentaba en algún momento en alguna mesa de ayer, ¿no? Pero la idea es, si tú eres una persona que has fracasado, y este fracasado, pues evidentemente lo ponemos entre comillas, pero fracasado en un sentido muy amplio, pues porque te has quedado en el paro, porque te has quedado en la pobreza, por circunstancias sociales, económicas, que, bueno, pueden ser reiterativas, ¿no? Entonces, la concepción liberal, ¿cuál es?
usted es una persona que ha fracasado y es cuando el Estado tiene que intervenir para que usted pueda salir, supuestamente. Se ha hablado, por ejemplo, se ha recomendado un libro, que aprovecho para recomendarlo. No la conozco personalmente y por lo tanto nadie piense que tengo ningún negocio con ella, pero es que me impresionó el libro este de Sara Mesa, Silencio administrativo. Es un caso real de una mujer de Sevilla, que puede ser representativa de miles de casos, increíble, increíble. Esto es incompatible con la libertad. Esto es incompatible con la libertad. Un pobre no es libre ni puede serlo. La concepción de la renta básica incondicional en este sentido es completamente diferente. Republicanamente tú debes tener la existencia material garantizada. A partir de aquí, cada uno evidentemente es diferente, pero es a partir de aquí, es a partir de tener la existencia material garantizada y en nuestra propuesta de financiación, para volver un poco atrás, técnicamente la pobreza acaba, porque si tú das una renta básica, la gente recibe una renta básica igual al menos al umbral de la pobreza, se puede demostrar matemáticamente que acabas con la pobreza. Porque hay quien dice, no, porque entonces el nivel de pobreza subiría. No, 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 no. Tú das una renta básica igual al menos al umbral de la pobreza. Evidentemente, luego hay gente que tiene unas características muy determinadas que necesitaría otro tipo de... Pero incluso gente con unas condiciones materiales muy malas. Bueno, os explico la anécdota porque realmente para mí fue muy ilustrativa. Hace muchos años en Barcelona, dando una charla y tal, vino a verme, o sea, cuando acabó la charla vino una mujer que estaba con un carrito de estos eléctricos, en unas condiciones físicas realmente deplorables, y pensé, claro, esta mujer, ¿qué le diré yo? Porque ya era cuando empezaba, para entendernos, ¿no? ¿Y qué le diré yo? Pues yo estaba convencido que esta mujer me diría, bueno, una renta básica para usted no es lo mismo que para mí, que necesito mucho más. Yo estaba dispuesto a que me dijera esta cuando, para mi sorpresa, fue, no, a mí la renta básica, la cantidad de renta básica que usted propone y tal, para mí perfecto. Mi problema, y los que están en una situación parecida a mí, es diferente, es que nosotros necesitamos una asistencia física que tiene que dar los servicios públicos, porque bueno, son gente que no son autónoma ni para ir al lavabo, ni para comer, en algunos casos, etcétera, con lo cual necesitan, esto es lo que necesitamos. Pero la renta básica, la cantidad igual al umbral de la pobreza, para nosotros es suficiente, pero necesitamos unos buenos servicios públicos. Bueno, quiero decir que para ir un poco atrás, que cuando estamos hablando de renta básica, acabas con el umbral de la pobreza, acabas con la pobreza técnicamente, lo cual no quiere decir que haya personas que obviamente necesiten servicios, pero esto no quiere decir más dinero en sí, ¿no? Claro, porque falamos de, digamos, de cubrir necesidades materiais pues, efectivamente básicas. Como crees que pode convivir, digamos, desde o punto de vista, tamén volvemos á política, ¿no? Que ao final todo pasa pola política, a defensa dun programa político, digamos, progresista, da renda básica dunha figura, digamos, da magnitude que implicaría acabar ca pobreza, falando en termos moi simples, e ao mesmo tempo defender pues, que fai falta, por exemplo, fortalecer a lei de dependencia para que ninguén quede atrás, fortalecer o ensino público, polo tanto, se cadra, teríamos que ir a unha reforma no que se cuestione, por exemplo, a educación concertada, ou como conviviría unha renda básica cun sistema sanitario que fai augas e que, polo tanto, hai que investir, pues, por exemplo, nun contexto como galego, cun envellecemento poblacional moi importante. Como se combinan ambos discursos? Esta es la gran diferencia, recuperando una de las cosas que habíamos comentado al principio entre las propuestas de financiación de derechas y de izquierdas. En nuestra propuesta de financiación no tocamos ni un céntimo de euro y además hemos dicho, y deberían aumentarse los dineros para seguir con mejorar la sanidad y la educación pública, pero nosotros no tocamos en el proyecto de financiación ni un céntimo de todo lo que se recoge por IRPF. Es decir, que no financiamos la renta básica tocando determinados aspectos del IRPF. No tocamos en un ejercicio de realismo impresionante ni un céntimo de la Casa Real. Ni un céntimo del ejército. Y por supuesto no tocamos ni un céntimo de la sanidad ni de la educación pública. De esto último no debe tocarse y de lo primero no hace falta que
que me extienda porque sobre esto no estamos hablando, ¿verdad? En cambio, una propuesta de financiación de derechas. Para mí, quien lo ha con una frase resumido perfectamente es uno de ellos. Charles Murray es un economista muy conocido, escribe habitualmente en The Wall Street Journal y es un economista que hace años está a favor de la renta básica. Pero, ¿cuál es su objetivo? Pues digo esta frase porque es la de un libro suyo. Renta básica, una oportunidad para acabar con el estado de bienestar. Me parece que no es mi interpretación, te lo está diciendo. Es decir, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? ¿No? Pues esto, te lo está explicando bien. Esto es lo que utiliza determinada izquierda, por cierto, contraria a la renta básica, para decir, ¿veis? Silicon Valley quiere la renta básica, este economista quiere cargarse al estado de bienestar. Por lo tanto, la renta básica lo que pretende es cargarse al estado de bienestar. No, esto es lo que la derecha que propone la renta básica pretende, ¿no? Y es, en fin, esta es la gran diferencia. Volviendo a lo de antes, quién gana y quién pierde, y efectivamente qué medidas o de qué manera se financia, que es si cargándose parte del estado de bienestar o al revés, reforzándolo, ¿no? Y esto es una de las cosas que, en fin, en los debates actuales creo que se tiene que insistir mucho porque si no, en fin, mucha gente puede quedar, por supuesto, confundida, digámoslo así. Referiste agora a lecturas críticas desa esquerda, non? De dicir, bueno, isto pode ser unha porta aberta a destruir o estado de bienestar. Tamén hai outros discursos da esquerda que din, bueno, si poñemos unha renda básica nos estamos cargando a loita obreira porque, digamos, xa non haberá motivos para digamos, tender desde a política a igualdade porque xa hai unha base, un mínimo de subsistencia, polo tanto, digamos, estamos desactivando todo iso. Sí, y quizá quien lo simboliza más o lo representa más, este debate que tú estás diciendo, son parte de los sindicatos. Es quien, ellos lo han dicho, quien más ha estudiado de ellos, digamos, la renta básica, y vienen a decir, reconocemos que el poder individual de los trabajadores, el poder de negociación individual de los trabajadores aumentaría, no hay ningún tipo de duda, pero esto rebajaría el poder de negociación colectiva. Esto es una cosa que realmente es impresionante desde un punto de vista lógico, ¿no? Es decir, tú, como parte débil del contrato de trabajo, es decir, como trabajador, mejoras el poder colectivo, el poder de negociación personal. ¿Y qué es lo que hace pensar que esto lo rebaja colectivamente? Es algo que a la que he pedido explicaciones no se han dado, ¿no? Y es por una sencilla razón. Incluso ha habido sindicalistas que lo que han llegado a teorizar es lo contrario. Una renta básica vendría a significar algo así como una caja de resistencia en una huelga de larga duración. Esto es lo que ha entendido, por ejemplo, un sindicato vasco, SK, que hace muchos años está a favor de la renta básica. Y lo entendieron así, fíjate, es interesante porque el sindicato vasco mayoritario es ELA, ¿no? Y el sindicato vasco mayoritario lo es, entre otras cosas, porque ha podido mantener huelgas de larga duración porque tiene caja de resistencia. Y esto ha obligado a todos los sindicatos vascos como mínimo a tener este debate, si tener o no una caja de resistencia. Bueno, yo de todas maneras pienso que cada vez dentro del sindicalismo, hasta donde me llega el conocimiento, he tenido ocasión de discutir varias veces con sindicalistas y por razones personales me conozco bastante bien determinados entramados sindicales, creo que se está abriendo también paso a la renta básica. Sobre todo hay declaraciones de sindicalistas internacionales, quiero decir, de algunos de Estados Unidos, algunos de Francia, algunos del País Vasco y tal, que sin ningún tipo de duda están abriendo más las puertas por una sencilla... Bueno, cada uno tendrá sus razones, pero hay algo que también se ha discutido en algunas de las mesas anteriores, y es que es evidente. Antes se podía decir que con un trabajo legal
era la garantía para salir de la pobreza. Es que actualmente, aquí en el Reino de España, con números oficiales, el 15%, como se decía creo que ayer, el 15% de los trabajadores con contrato legal, y ya no digamos los que están con contrato ilegal, bueno, sin contrato, claro, porque esto es mucho más difícil de saber, pero cuando el 15% estamos hablando de trabajadores con un contrato legal que están por debajo del umbral de la pobreza, para quien le haga caso a la realidad, bueno, o a la evidencia empírica, tiene que reconocer, ¿no?, que algún tipo de solución diferente y no repetir como loros lo que hemos estado diciendo durante muchos años y sabemos, por ejemplo, si me permites, la gente dentro de la izquierda y dentro de la derecha, que solución ante la situación actual de paro, trabajadores pobres, índices de paro juvenil que superan cualquier imaginación, pleno empleo. O sea, el año que viene, ¿cómo va eso? ¿Y pleno empleo en qué condiciones? ¿Trabajo esclavo o trabajo digno? Es un trabajo semiesclavo, ¿para dónde vamos? Pero esto es poco atractivo, ¿no? Pleno empleo, esto, dicho por ejemplo en Estados Unidos o en Francia y tal, bueno, tendría quizá algún tipo de lógica, pero aquí, cuando somos el Estado, la economía, que en los últimos 30 años somos la economía que más veces ha superado dentro de los países de la OCDE una tasa anual de paro del 15%. Del 15%, ¿eh? Somos el primero en 30 años. Es decir, que más años ha superado la tasa del 15%. El segundo es Irlanda, pero mucho por debajo. Nosotros 27 años y ellos creo que 8 o 9. Y ahora Grecia dentro de poco superará, pero porque Grecia ha estado metida en el potro de torturas durante unos cuantos años y lo sigue siendo por parte de la Unión Europea, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero estamos hablando, o bien cuando políticos de derechas y de izquierdas no saben absolutamente nada que decir y tal, cuando se está hablando también del paro, propuestas, mayor educación, inversión más en educación. Pero si estamos hablando de que gente educada tiene que largarse, gente educadísima. Tengo, por ejemplo, a dos exalumnos brillantísimos, uno está en Alemania, el otro está en Rusia, tienen los dos un doctorado y medio, saben los dos 5 o 6 idiomas y claro, cuando ven eso se ríen, ¿no? Dicen, ¿qué? Tenemos que aprender 2 o 3 idiomas más quizá para encontrar trabajo, tenemos que hacer 3 doctorados en vez de 1 y medio para entender. Esto es ridículo, es completamente ridículo. Claro, pero falamos tamén digamos, unha realidade na que non hai traballo para todos, con independencia do ciclo económico. Ahora volvemos a falar do momento de desaceleración, vimos dun momento de crecemento, digamos, vigoroso, non hai traballo para todos e, polo tanto, cobra, se se quere, máis peso aínda a capacidade de poder negociar, non? De poder decir que non a determinados empregos precarios, subempregos, etc. Como impactaría isto nun contexto, pois, como español, no que falamos de que hai motores económicos, penso no turismo, no que as bolsas de emprego precario son moi relevantes. Si chegamos a un escenario de renda básica implantada e funcionando, no que hai unha posibilidade certa de decir, bueno, eu non vou traballar 12 horas por 400 euros. Quer dizer, cal sería o impacto macroeconómico nese sentido? Porque se cadra, pues, igual que falar de pleno emprego unha ficción, falar, digamos, do motor económico do turismo, por exemplo, sería outra ficción tamén, non? E que resulta que isto estaba basado, pues, en man de obra, por utilizar o término que ti utilizabas, si non semiesclava, algo moi parecido a isto, non? Hombre, yo no tengo ningún tipo de duda, pero aquí sí que, digamos, es algo más o menos generalizado, ¿no? No digo que todo el mundo esté de acuerdo, pero más o menos generalizado entre la gente que hace años que defiende la renta básica, que una renta básica, uno de los efectos que tendría en el mercado laboral, aparte de aumentar el poder de negociación, por supuesto, los trabajadores, es que determinados salarios tenderían a subir. Y la pregunta es, si estos salarios no hay empresarios, aunque sean pequeños, que estén dispuestos a pagarlos, pues lo siento mucho, o sea, pues ya se inventarán otras cosas. Por ejemplo, no hay ningún tipo de duda que una renta básica permitiría, por ejemplo, otro tipo de organización económica, al menos en determinados ámbitos, como el cooperativismo, o permitiría mucho mejor el autoemprendimiento. No es lo mismo tener
asociarte con 2 o 3 personas para hacer un pequeño negocio teniendo una renta básica, que si no va bien el negocio, pues como mínimo tienes la renta básica para emprender otro, pero de todas maneras sí que me interesa, esto sí, destacarlo, no solamente en la dirección exacta de la pregunta que tú tenías, sino en un ámbito mucho más amplio, ¿no? Y es que la renta básica es una medida de política económica, pero no es toda una política económica. Es decir, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, con la renta básica, tal como están los precios de la vivienda y tal, no. Pero bueno, es que la vivienda necesita una política especial. O sea, la renta básica no puede solucionar todos los problemas. Por ejemplo, una de las cosas que no se acostumbra a hablar, porque yo reconozco que es un tema muy complicado, pero si no hay control público de la política monetaria, ¿de qué estamos hablando cuando estamos pensando en determinadas políticas económicas? Es decir, actualmente la banca privada tiene el control de la creación, de la mayor parte de la creación de dinero. Y no se trata del control público tan ridículo que puede tener el Banco Central Europeo. No, se trata de cuando tú, por ejemplo, una Visa te quedas al descubierto, la cantidad de porcentaje de interés que te cobran, esto es increíble. Esto solo puede ser evitado mediante control de la pública, de la política monetaria, que no quiere decir necesariamente, aunque sería aconsejable, pero esto ya entraríamos en otro terreno, una banca pública, ¿eh? Es decir, control público de la política monetaria no es equivalente o no es sinónimo necesariamente de banca pública, que también sería deseable, ¿no? Pero lo que quiero decir es que una renta básica es una medida de política económica, con lo cual hay otros aspectos que necesitan ser tratados mediante aspectos concretos de política económica. Por ejemplo, algo que a los republicanos desde hace muchos años nos preocupa mucho, no solamente es una renta básica, sino una renta máxima. Quien tiene gran capacidad, unas grandes fortunas, afecta a la libertad de la inmensa mayoría. Esto republicanamente es inaceptable. Es decir, el principal enemigo del republicanismo, o la concepción de la libertad del republicanismo, es la tiranía. Y efectivamente, los grandes poderes privados, cuando tienen la capacidad de influir, bueno, más que de influir, de dictar las condiciones a los poderes públicos, la libertad de la inmensa mayoría está afectada. Y cuando hablamos, solamente permíteme un apunte más, cuando hablamos de aumentar los impuestos, bueno, aumentar los impuestos no tiene nada que ver con cómo estaban los impuestos hace pocos años. Es poco conocido, aunque se intenta, e intentamos algunos explicarlo, pero nosotros llegamos hasta donde llegamos, es el Reino Unido y Estados Unidos en la década de los 50-60 tenían tasas marginales para los más ricos del 93%. Estamos hablando de dos países de larga tradición comunista, ¿no? Como Estados Unidos y el Reino Unido. Y no pasaba nada. Actualmente tú dices aquí que tú quieres poner una tasa impositiva a los más ricos del no 93%, sino del 70%, y estás considerado loco. Ahora, estás considerado loco pues porque han pasado cosas en estos últimos años tan increíbles como esto que acostumbro a citar, porque me hizo mucha gracia, que dijo un economista conocido mío, dice, están yendo las cosas de una manera tan increíbles que actualmente Margaret Thatcher o Ronald Reagan serían considerados de centro-izquierda. Claro, porque, por exemplo, se nos din fai 10 anos que íamos estar falando dun rescate bancario de 60.000 millóns de euros e ao mesmo tempo que se plantea desde os mesmos foros que é inviable, pois xa non digo unha renda básica, sino, digamos, unha extensión dos dereitos sociais desde o punto de vista do orzamento público, digamos que se nos presenta como unha locura. Orzamento, presupuesto. Non quer dicir, non podemos gastar máis en ensino público, en educación, pero podemos, digamos, ser tachados de demagogos e de demagogas si, por exemplo, lembramos, no caso galego, 9.000 millóns de euros que desapareceron para nunca máis volver, non? Nada más que añadir.
Ben, pois xa para ir rematando, estamos casi xa fora de tempo, non sei como, digamos, ti fúchelo citando durante todo o tempo que fomos falando, falase de renda básica da esquerda, falase de renda básica tamén desde a dereita. Ti que se corremos o risco de ir a un escenario que incluso por manter pois, a paz social, por así decirlo, se pode acabar impoñendo esa visión, digamos, desde a dereita da renda básica e que sirva como coartada, por exemplo, para novos recortes ou, por exemplo, para decir, bueno, tanto que defende esa renda básica, aí a tedes e en cuestión de 10 anos, digamos, es que como non se pode pagar todo, pois o mellor hai que recortar, pois por outra parte, o que ti avanzabas, non, antes. Decir, bueno, pois vamos a atacar o sistema de pensións públicas porque es que non hai para todo, non? Esto también depende de lo que la izquierda haga. Otra cosa es las esperanzas que yo tenga de la izquierda, ¿no? Porque ¿para qué nos vamos a engañar, no? Pero efectivamente, es decir, la izquierda yo creo que ya ha perdido en parte una buena oportunidad. Y bueno, pues como tantas cosas, ¿no? Pues es la derecha que coge la iniciativa y entonces la izquierda, pues cuando lo vea, mira, es aquello famoso que me hacía, que lo he repetido muchas veces, pero yo me he encontrado y me estoy encontrando, no voy a decir nombres, de gente de izquierda, ¿no? Que ante la renta básica hace aquello, ¿no? Pasa por las 3 fases de que decía Arthur Clarke, aquel el que escribió 2001 La Odisea del Espacio, ¿no? Que decía, toda buena idea y revolucionaria pasa por 3 fases. La primera es, ¿qué tontería? ¿Qué me estás diciendo? La segunda fase es, no está mal, pero hay cosas más interesantes o más importantes en este momento. Y la tercera fase es, yo hace años que estoy defendiendo esto, ¿no? Pues bueno, hay gente que va pasando las fases y en la izquierda ves, pues eso, ¿no? O sea, gente que, bueno, como mínimo, va pasando a la segunda fase, la tercera ya depende de... Pero esto también depende de la iniciativa que tenga la izquierda, claro. De todas maneras, una de las cosas que a mí me da más esperanzas que lo que pueda proponer la izquierda de momento que existe, la real, otra que pueda haber ya veremos, ¿no? Pero es lo que me da esperanzas es justamente que la renta básica, cuanto más conocida es por la gente, más a favor está. Y esto es algo que con otras cosas no pasa. Quiero decir, cuando la gente no conoce la renta básica o conoce poquísimo, pues es fácil que caiga en la demagogia, que es el defecto más grande que tiene la renta básica, lo fácil que es cuando no se conoce por parte de quien sea, ¿no? Pues ridiculizarla, ¿no? O aparentemente, pero ¿quién va a trabajar con una renta básica? O los inmigrantes van a venir aquí a mansalva, o qué sé yo, vamos a mantener a vagos, nadie querría trabajar, esto es lo que se ha dicho en el Parlamento español cuando se ha discutido, cosas de este tipo, ¿no? Y claro, mucha gente, pues claro, cuando no conoce, pues claro, es bastante normal, una cosa así. Tienen razón esta gente que se opone a la renta básica, pero a la que se conoce un poco, porque la gente se preocupa pues para ver un poco un artículo, no sé qué, profundizar un poco, no estoy diciendo estudiar mucho, sino profundizar un poco, se da cuenta que estas críticas son claramente contestables y además hay montones de páginas escritas y algunas escritas de forma clara, hay otras complicadas, pero otras de forma clara. Y esta es mi esperanza fundamental, que la renta básica, la que sea más conocida, cuanto más conocida es, al menos para los que somos muy partidarios o tenemos mucha esperanza en la racionalidad, pues mucha gente cuando conoce más la renta básica, más a favor está. Que claro, imagínate que fuera lo contrario, que cuanto más se conoce, menos a favor está, sería el fracaso definitivo. Ben, pois agora estamos xa no tempo de darvos voz darvos voz a vos, entón pois quenda aberta para as preguntas, para as reflexións. Bueno, pues entonces, buenos días. Mire, yo cuando he estado escuchando las intervenciones de los distintos ponentes, he podido percibir que hay un consenso común, hay un acuerdo común en que la renta básica es una cosa fundamental para el equilibrio de la sociedad.
Y en la ponencia que escuchábamos esta mañana, veíamos cómo una inseguridad al no existir una renta básica era causa de toda una serie de factores malos de salud, depresión, ansiedad, teniendo en cuenta tanto el sexo como la edad, como toda una serie de factores. Llegada a la conclusión, al menos por mi modesta parte, de que vemos que la renta básica es un problema universal y de una necesidad de solución universal, que en eso ya hemos visto que se han consultado autores de otros países y demás. Mi primera pregunta, que ya usted más o menos la abordó, estaba encaminada a ver cuál era la solución. Usted estuvo hablando de que la solución sería en base a destinar una parte del Producto Interno Bruto, lo cual, como también usted señaló, era excesivo e incompatible. Luego habló de obtener ingresos, de obtener recursos a través del sistema impositivo. Pero yo veo, y ahí va encaminada mi pregunta, que una forma de poder incrementar el Producto Interno Bruto y de que se puede incrementar la riqueza es mediante una vía de reestructuración, de cambio, de inversiones en el sistema productivo, porque en definitiva el sistema productivo es el que crea riqueza y que en la medida que mayor sea la riqueza, pues después podrá redistribuirse esos ingresos por la vía impositiva. A ver si usted me puede un poco aclarar ahí mi duda. No, sí. Yo no creo que sea ningún problema lo que usted comenta. Es decir, la renta básica haría que mucha gente precisamente pudiera hacer muchas cosas, que algunas de ellas serían lo que podríamos decir del ámbito de la producción o del ámbito productivo, que actualmente están completamente paralizadas. Es decir, hay un dato, una constatación que me parece que hace mucha referencia a su preocupación, y es, ¿qué estamos ofreciendo actualmente, y ya desde hace años, a gran parte de la juventud? Les estamos ofreciendo justamente que pierdan el tiempo haciendo colas y trámites por puestos de trabajo de mierda que no van a conseguir en muchos casos. Esto es lo que estamos... Esto de cara a la producción, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues completamente contrario a algo que tengamos en la cabeza que sea racional, ¿no? Esto, por ejemplo, economistas como Joseph Stiglitz, ¿no?, que fue un premio Nobel de Economía a principios del siglo XXI, pues ha calculado, dentro de lo que se puede calcular esto, el coste que tiene, en este caso para Estados Unidos, tener a tanta gente, no solamente en el paro, que el paro en Estados Unidos es pequeño, pero porque tienen una contabilización también especial, sino la gente que está subempleada, o que está haciendo cosas que le importan un comino. Esto es impresionante, que gente esté trabajando 7, 8, 9 horas al día, a cambio, evidentemente, un salario, por esto lo está haciendo, y que considere, cuando se le pregunta, que no tiene ningún tipo de sentido su trabajo. Esto en el Reino Unido y en Estados Unidos se han hecho encuestas impresionantes en la que gente que cobra muy bien, por otra parte, es decir, no todos son gente de salarios bajos y tal, y la gente pues contesta cosas como un 30% en el Reino Unido y más de un 50% en Estados Unidos. Mi trabajo no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, esto, de cara a la producción, es impresionante. Es impresionante, quiero decir, que es, y en qué condiciones. Luego, muchos sociólogos del trabajo, por ejemplo, han mostrado cómo con condiciones de trabajo y de existencia, digamos, más dignas, la gente trabaja mejor. Entre otras cosas porque es más libre para poder elegir si hacerlo en unas condiciones que, si tiene la existencia material, no acepta. Esto es lo mismo, la ficción que tenemos actualmente en el mercado de trabajo cuando aceptamos que un chico o una chica que tenga 19, 20, 21 años es, como parte contratante, un igual al Banco Bilbao Vizcaya o al Banco Santander o a Telefónica. Hacemos esta ficción jurídica, ¿no? Aceptamos que
el joven o la joven, ¿no?, libremente acepta las condiciones de trabajo que le está ofreciendo el otro igual. Pongamos el Banco de Santander, conocido, y yo trabajé para el Banco de Santander, con relaciones laborales realmente semifascistas. Entonces, si aceptamos esto, es que estamos aceptando cosas muy falsas, ¿no? Claro, porque contrato de trabajo entre iguales, usted es libre de no firmar el contrato si no le gustan las condiciones. En muchos casos universitarios que tienen que aceptar trabajos que están por debajo de su... Por supuesto, esto es otro problema. Sí. Por supuesto. Si había alguna máis... ¿Por qué cree que un partido como Podemos ha dado marcha atrás y ha pasado de lo que usted llamaba tercera fase a la primera fase de nuevo? ¿Por qué Podemos se ha echado atrás? Bueno, esto te lo tendrían que decir en Podemos, no yo. Lo que sí que te puedo decir es que los responsables económicos de Podemos, en general, con matices, siempre han sido contrarios a la renta básica. ¿Por qué en aquellos momentos de aquellas primeras elecciones europeas que se presentó Podemos presentó la renta básica? Hay razones pero no, creo que no son muy interesantes. El hecho es que parte del equipo económico de Podemos no está de acuerdo con la renta básica, o bien, peor, considera que electoralmente le puede perjudicar. Pero bueno, que también esto sabes que puede ser un problema generalizado en determinados partidos, quien hace la política en función de la encuesta, pues está condenado al fracaso, ¿no? Pero bueno, pero esto se lo deberías preguntar a ellos. Había otra pregunta por aquí, ¿no? Vale. Me toca. Hola, buenas tardes. En principio, confieso que formo parte ya del grupo que decías antes, que mientras más conozco o me entero del tema de la renta básica, más me enamoro de ella, ¿no? Sí, pero quería su opinión, su visión de, en un contexto de economía globalizada con el que vivimos y de interdependencia económica, ¿cómo ve las posibilidades o las dificultades de implantación de una renta básica en este contexto? Es decir, ¿sería posible, viable, sería caminable la implantación de una renta básica en marcos geográficos distintos? O sea, yo vengo de Andalucía, intento imaginarme cómo sería la implantación de una renta básica en Andalucía y en el Estado, y en Europa, y en el contexto del mundo. ¿Cómo ve esta interdependencia económica? Bueno, vamos a ver, yo no tengo ningún tipo de duda que el contexto geográfico de implantación de una renta básica, cuanto más amplio sea, evidentemente mucho mejor, ¿no? Pero también es verdad que pensar que la renta básica se tiene que esperar a implantarla mundialmente, creo que esto también sería un error, ¿no? Entre otras cosas porque no hay ningún tipo de duda que hay lugares donde el debate sobre la renta básica está bastante avanzado y otros en que simplemente no hay conocimiento al respecto, ¿no? Por lo tanto, ahora bien, hay ámbitos que no se puede financiar una renta básica. Quiero decir, se puede financiar una renta básica en determinados ámbitos de administración pública, pero en otros no. Por ejemplo, en un ayuntamiento no se puede financiar una renta básica, por importante que sea. Pongamos Madrid, Barcelona, no tiene... claro, si decimos que una renta básica necesita una reforma fiscal impresionante, los ayuntamientos no tienen el poder fiscal para financiar una renta básica. Pueden hacer proyectos piloto, como en Barcelona, ¿no?, que se está haciendo uno, pero esto es un proyecto piloto. Un proyecto piloto cuesta nada comparado con una renta básica en el conjunto de la sociedad. Es decir, que hay administraciones que, por su capacidad simplemente fiscal, no pueden financiar una renta básica. Por ejemplo, Cataluña no puede financiar una renta básica. El País Vasco sí. Pero es porque podemos hacer la ficción, y la hemos hecho, de que Cataluña o Andalucía, para que nadie se extrañe, se quedan todo lo que producen. Claro que esto es lo que tú haces o lo que hemos hecho nosotros en el Reino de España. Es decir,
que es que tiene la capacidad fiscal. O dicho de otra forma, que Cataluña o Andalucía, todo lo que fiscalmente produce se lo queda. Eso es la ficción. Esto lo hemos hecho incluso en una ciudad, como en Barcelona. Pero claro, es una ficción de decir que Barcelona es un Estado soberano, pero solamente es para ver cómo se puede financiar. Pero otra cosa es cuando vamos a la realidad, tal como estamos ahora, tiene la capacidad de hacerlo un Estado, el gobierno del Reino de España y, por supuesto, todos los países de la Unión Europea y, por supuesto, otros, ¿no? Pero ahora, estoy de acuerdo, si lo he interpretado bien con usted, que cuanto más amplio sea el ámbito geográfico, tanto mejor. Una cosa interesante es que desde hace algunos años países pobres están más interesados en la renta básica que lo que podían estar interesados hace 10, 15 años atrás. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no es ni mucho menos la única razón, pero son países que han visto que esto es la forma de evitar que se les vaya la inmigración, mejor dicho, en este caso, que se les vayan muchos jóvenes que en algunos casos tienen un bagaje cultural muy importante y que es una pérdida impresionante para el propio país, que en este caso es de tradición inmigrante. Ejemplo, México, de lo que tengo en la cabeza. ¿Había alguna palabra pedida por aquí, Maestro? Vale, buenas. Se hablaba hoy por la mañana, pero bueno, a lo largo de todas las jornadas... Estamos por la mañana todavía. Antes. Sí, pero sobre todo a lo largo de las jornadas, de las desigualdades que se dan en las diferentes zonas de España, y debido, no creo solo a la cuantía de las subvenciones, sino también al nivel de vida que hay en las diferentes zonas. Entonces, me planteo yo si la renta básica debería ser igual para todas las personas y luego aplicar otras medidas, si debería, como se planteó en alguna de las mesas, dividirse en dos, una parte para las necesidades básicas y otra para igual el alquiler y tal, o tener otras medidas para que se igualen como los precios en todo el territorio. Yo no tengo ningún tipo de duda que en Barcelona, que es donde yo vivo, es más caro que Capdavànol, que es la Cataluña profunda, y pues en cualquier aspecto, los pisos, las casas, los bares, los restaurantes, más barato. Pero, claro, llegaríamos al absurdo de decir una renta básica en Barcelona de tanto, en Capdavànol de tanto, el pueblo de al lado de tanto. Claro, entonces, una de las grandes virtudes que tiene la renta básica, que es la simplificación en muchos aspectos, o los gastos de gestión y administración que se decía antes, y que por lo tanto no tienes que pagar a un ejército de controladores, ¿no?, para que digan, ¿no? Claro, lo que sí que se puede hacer, y técnicamente no es problema, es decir, por comunidades autónomas, ¿no?, pues hay un umbral de la pobreza diferente en Extremadura que en mi nación, que es Cataluña, ¿no? Bien, esto se puede, entonces, se podría hacer o si me apuras, hagámoslo más amplio, como hay alguna propuesta. La Unión Europea da un mínimo, a partir de a todos los estados que forman parte de la Unión. A partir de aquí, cada estado aporta aquella parte que le corresponde por su economía. Claro, si tú haces un umbral de la pobreza en la Unión Europea, no tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir un umbral de la pobreza medio? Te puedes encontrar Grecia y Alemania, entonces no, una renta básica que sea igual para Grecia y Alemania tiene muy poco sentido, ¿no? Que sería llevar al extremo lo que estás diciendo tú entre distintas comunidades autónomas. Pero esto técnicamente no es ningún tipo de problema. Esto técnicamente no es ningún... Lo que sí que consideraría absurdo es por pueblos, ¿no? Pueblos o incluso entre una ciudad y un pueblo dentro de la misma comunidad autónoma, ¿no? Porque, no sé, ya digo, la renta básica no puede solucionarlo todo y por lo tanto tiene que ir complementada según como sea la realidad de cada sitio con otro tipo de medidas, ¿no? Y bueno, pues esto, por ejemplo, me recuerda mucho también a determinados debates que ha existido dentro de algunas feministas, algunas muy partidarias de la renta básica y otras
más contrarias, ¿no? Pero bueno, es decir, la renta básica por sí solo no sirve para acabar con toda la discriminación que tienen las mujeres. Esto es algo que necesitará algún tipo de medida de las muchas que se pueden hacer más allá de la renta básica, ¿no? Sí, estamos dentro de un club así un tanto especial que se llama la Unión Europea. Dentro de este club, como todos sabemos, pues hay una enorme libertad de movimiento de capitales. Y además hemos perdido el control de nuestra moneda. Es decir, el euro lo maneja otra gente. Una de las críticas que siempre me hacen es si es posible crear una renta básica universal en España con esos dos condicionantes, que impediría que los capitales de las clases altas que no querrían pagar más impuestos se fuesen pues a paraísos fiscales como Luxemburgo o Irlanda, por ejemplo. Mientras haya paraísos fiscales, no renta básica, sino lo que quieras, ¿no? O sea, el chantaje este de la inmigración de capitales es evidente que existe. Lo que pasa es que, claro, de ahí la renta máxima, por cierto, ¿no? La renta máxima. Pero, independientemente de esto, claro, porque tienes toda la razón que esta crítica hace tiempo que se está realizando. Claro, la alternativa también, a veces simplificadora y si quieres provocadora, es decir, pues hagamos trabajo esclavo para atraer capitales, ¿no? Pero claro, esto no es muy interesante, ¿no? Al menos para los esclavos, ¿no? Es decir, o como a los estudiosos de la evasión de capitales hace años que están diciendo, es si los capitales ya han marchado. Los capitales ya han marchado. Bueno, han marchado parcialmente, por supuesto, porque del IBEX 35 creo que son, seguro 34 que sabemos que están en los paraísos fiscales y van por la calle tranquilamente. Pero bueno, este es un problema que la renta básica por sí sola no lo puede solucionar. Acabar con los paraísos fiscales no tiene ningún tipo de problema, ¿eh? Ninguno. Otra cosa es que se quiere hacer. Recuerda que cuando cayeron las dos torres gemelas el 11 de septiembre de 2001, al cabo de pocas horas, el presidente entonces de Estados Unidos dijo: se han acabado los paraísos fiscales. Fíjate lo fácil que es, y si hubieran acabado, ¿eh? Sí. Si él dice, en consonancia evidentemente con la Unión Europea, que se han acabado, ¿eh? Pero claro, alguien le debió decir, seguro, al cabo de pocos minutos, es que no solamente son terroristas, aquí hay unos cuantos más que tenemos algún tipo de interés. Y evidentemente no se habló más de los paraísos fiscales, ¿no? Pero esto es un problema efectivamente político y de primera importancia. Pero también hay algunos economistas que han hecho algunas propuestas muy concretas de cómo se podría acabar. Simplemente que Alemania y Francia se pusieran de acuerdo, se acaban con los paraísos fiscales de gran parte del mundo. Todo pasa por Suiza, ¿eh? Todo esto de las Islas Caimán, tal y cual, pero todo pasa por Suiza. Es decir, de acuerdos en simplemente penalizar a Suiza de determinada manera que ahora no especifico. Pero bueno, propuestas hay muchas para acabar con los paraísos. No es difícil, otra cosa es que se quiera acabar con ellos, ¿no? Tienes aí outra intervención, creo que esa sería prácticamente a última, non? Sí, o sea, lo mío sería más una reflexión en el sentido, antes hablabas de la principal crítica que hay desde la izquierda, que es igual que la renta básica podía disuadir un poco la participación, la reivindicación. O sea, yo primero no lo creo así, ya porque no yo creo tampoco. Ya. Pero no creo que alguien con 600 euros se contente. Más que nada, yo me conozco a mí, a mi entorno, y no creo que nadie le llegaría con eso. Pero en segundo, creo que si se entiende bien esta medida, dentro de la tradición que tú hablabas, republicana, creo que esta medida iría acompañada de una asignatura como era. Yo la tuve, Educación para la Ciudadanía, pues que nos enseñaría todos esos valores de participación, de democracia, fraternidad, solidaridad, asociados a la tradición republicana, y que con esto se compensaría ese miedo que puede tener gente de izquierdas de que crea que se va a reducir la participación. O sea, esto es una medida que iría dentro de un paquete, por así decirlo, republicano, si se entiende bien. Si se entiende una medida aislada, pues sí, se podría dar eso, que yo creo que no se daría. No, o sea, es una reflexión, no sé cómo lo ves tú.
de forma muy similar. Es decir, una de las pocas constataciones de lo poco que se puede sacar de los paraísos fiscales, de los experimentos piloto que se están realizando en distintas partes del mundo, es que la gente, cuando se siente más libre o con menos angustia para la existencia material diaria, libera unas energías impresionantes. Y esto significa, entre otras cosas, no solamente desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista participativo, etc. Pero esto es de las pocas constataciones que podemos sacar de los experimentos piloto. Esto, pensar socialmente, bueno, esto liberaría, no sé cómo explicarte, el hecho, lo que se hablaba antes en la anterior mesa, una de las cosas que se hablaban, ¿no? La cantidad de gente que mejoraría su salud mental. Esto tiene unas repercusiones sociales y económicas, por supuesto, impresionantes, ¿no? ¿Estamos optando por otras cosas o estamos permitiendo? Bueno, en fin, es lo que ocurre. Cuando más nos alejamos de la tradición republicana es lo que ocurre, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay gente que considera tan normal como que existe la ley de la gravedad que haya monarquías borbónicas, por ejemplo, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Ben, pois deixámoslo xa aquí e damos xa paso á mesa de peche. Gracias a todas e todos.